¿Cómo salimos adelante? Bueno, pues Descartes se pone a investigar y dice, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, tranquilos porque esto ya, en fin, estamos, no voy a decir que llegando al final, pero bueno, va quedando menos para hacer este resumen así un poco rápido del pensamiento de Descartes, que bueno, es como lo tenemos que hacer en el podcast, pero en fin, si hemos llegado hasta aquí yo creo que vamos a poder continuar, ¿no? Vamos a ver, os decía, ¿qué es lo que tiene Descartes? Descartes se da cuenta de que tiene dos factores, o si queréis, dos cosas, como queréis llamarlo. ¿Qué es lo que tiene? El pensamiento y las ideas. Porque vamos a ver, para pensar, evidentemente, tengo que pensar en algo. Y es claro que el pensamiento lo que piensa son ideas, no cosas. Así que hay una actividad, el yo es capaz de desarrollar una actividad que es el pensamiento, y además ese pensamiento necesita ideas. Así que yo lo que tengo es el pensamiento por una parte y las ideas por otra. Nos vamos a aferrar a esos dos factores para intentar salir del atolladero en el que estamos metidos. Conviene que aclaremos un poco aquí el concepto de idea. Cuando hablamos de aquí de idea, no estamos hablando para nada de las ideas platónicas, que era la verdadera realidad. Las ideas de Platón son la realidad, el ser. Y todo lo que hay abajo en este mundo sensible es una copia de esa realidad. Aquí no estamos hablando en ese sentido, ¿eh? Una idea para Descartes es ni más ni menos que una representación de la realidad. En términos, si queréis, un poco más actuales o más nuestros, como una fotografía. Quiero decir que cuando yo veo una mesa, lo que tengo en mi mente es una idea de la mesa, pero la idea de la mesa no es la mesa. La mesa es una cosa y la idea es otra, ¿vale? Y ahí está el problema, que yo puedo pensar en la idea de mesa, pero luego garantizar que la idea es igual que la mesa que hay fuera de mi mente es un problema, e incluso puede que esa idea no tenga correlato fuera y haya sido puesta en mí quién sabe por quién, y a lo mejor no haya ni siquiera mesa. Vale, a lo mejor en la Edad Media no pasaba esto. Cuando se hablaba de idea, la idea podía asemejarse a una especie de lente transparente que se posaba sobre la propia cosa. Aquí no. Aquí la idea es una representación y no es lo mismo el objeto que la representación del objeto. Bien, este es un poco el problema que tenemos. Yo soy un ser que soy una actividad que es pensar. Para pensar necesito las ideas, pero no está muy claro que aparte de esas ideas haya algo fuera, porque no sé ni siquiera si las ideas tienen un correlato o se parecen exactamente a lo que se supone que se parecen o representan. Entonces Descartes, ¿qué es lo que hace? Dice, vamos a ver, tengo el pensamiento y las ideas. Pues muy bien, me voy a poner a estudiar en la medida de lo posible las ideas. Voy a analizar las ideas con una profundidad extrema, a ver si encuentro algo en ellas que me permita dar ese paso. ¿Y cuál es ese paso? Romper la burbuja en la que estamos metidos. ¿Y en qué burbuja estamos metidos? Estamos metidos en la burbuja de nuestro propio pensamiento. Tenemos que intentar pincharla para salir fuera. Descartes se pone a estudiar las ideas y distingue en primer lugar en las ideas dos aspectos. Dos aspectos en las mismas. ¿Cuáles son los aspectos que distingue Descartes en las ideas? Pues distingue las ideas en cuanto que realidad objetiva y en cuanto que acto mental. Vamos a ver, en cuanto que acto mental, Descartes quiere decir que las ideas son modos del pensamiento, es decir, que es lo que es el material con el que el pensamiento piensa. En ese sentido, todas las ideas son iguales, porque todas las ideas son ideas. Eso en cuanto que actos mentales. Todas las ideas son iguales porque es el material, entre comillas, con lo que, y lo digo material, lo digo claro, entre comillas, con lo que el pensamiento piensa. Pero luego también está el hecho de que las ideas poseen una realidad objetiva. ¿Qué es eso de la realidad objetiva? Lo que las ideas representan. Y en cuanto a lo que las ideas representan, pues ahí todas las ideas ya no son iguales. Porque evidentemente la idea de manzana y la idea de Dios son las dos ideas, pero no representan lo mismo. Así que tenemos que distinguir, por tanto, en cuanto a la realidad objetiva, las ideas se diferencian, y en cuanto que actos mentales, el hecho de que son ideas, y es lo que el pensamiento piensa, pues ahí todas las ideas son iguales. Después de distinguir en las ideas entre estos dos aspectos, repito, actos mentales, todas las ideas son iguales, además rima, y en cuanto a que poseen una realidad objetiva, que es en cuanto a lo que las ideas representan, que ahí son diferentes, Descartes sigue su estudio y su análisis de las ideas. Y entonces aquí distingue tres tipos de ideas.
¿Cuáles son los tres tipos de ideas que Descartes distingue? Pues en primer lugar, las ideas adventicias, en segundo lugar, las ideas facticias y en tercer lugar, las ideas innatas. ¿Qué son o cuáles son las ideas adventicias? Pues son las que parecen provenir de nuestra experiencia, o sea, de los datos de los sentidos. Por ejemplo, la idea de hombre, la idea de casa, los colores, todas esas son ideas adventicias. ¿Por qué digo que parecen provenir de nuestra experiencia externa? Bueno, porque hay que suponer que hay un mundo externo a nosotros para decir eso, y eso es una cosa que la podemos suponer pero que desde luego aún no hemos demostrado. Lo cierto es que las ideas adventicias, así para resumir y simplificar, son aquellas que provienen de los datos de los sentidos, vamos a decir así. Y desde luego son ideas no fiables, porque ya hemos dicho que los datos de los sentidos es algo de lo que podemos dudar. Recordad que era el primer nivel de duda. Bueno, podemos dudar hasta el punto de que pensamos que estas ideas provienen de los datos de los sentidos que reciben información del exterior, pero ese exterior, como os he comentado, está en duda, es problemático, no está demostrado. Así que las ideas adventicias, que proceden de nuestra experiencia externa, son dudosas y de momento no nos sirven. No nos sirven en esta especie de carrera contrarreloj que tenemos para salir de la burbuja en la que estamos metidos. ¿Cuáles son las ideas facticias? Segundo tipo de ideas. Pues las ideas facticias son las ideas que construye mi mente a partir de otras ideas. Por ejemplo, pues la de un caballo con alas o la de un pollo con ruedas. Bien, estas son ideas facticias, son ideas que yo construyo mezclando, uniendo ideas y por supuesto tampoco son válidas ni pueden servirnos como punto de referencia ni de partida para demostrar nada, porque mi mente puede unir estas ideas como le parezca oportuno y no por ello significa que estas ideas tengan ningún tipo de validez. Pero existen otro tipo de ideas. Son pocas, pero desde luego las más importantes. ¿Cuáles son estas ideas que nos faltan? Pues después de las adventicias y después de las facticias nos faltan las ideas innatas. ¿Cuál es el origen de las ideas innatas? Ya lo hemos comentado antes cuando hemos hablado del método en el racionalismo, del método en Descartes. Las ideas innatas son aquellas que ni proceden de la experiencia externa ni son construidas por mí. Es decir, son ideas que están conmigo, en mi mente, por eso se llaman innatas. Son connaturales a mí. Están en mi propio entendimiento, en mi propia mente, por así decir. Y estas ideas, en cuanto que nacen conmigo, yo no las construyo, ni tampoco provienen de la experiencia externa, son las únicas ideas de las que me puedo fiar. Y que me podrían servir como punto de partida. Ya estamos usando algunas. Cuando yo digo pienso luego existo, estoy utilizando la idea de pensamiento y estoy utilizando la idea de existencia, pero esas no nos sirven para ir más allá, nos sirven para saber que yo existo porque pienso, pero tenemos que dar un paso más. Aquí lo cierto es que Descartes de repente hace un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento que él considera importante. Es que este descubrimiento consiste en que él se pone a analizar la idea de infinito. La idea de infinito. Y encuentra que esta idea es innata. El hecho de que la idea de infinito sea innata es de una trascendencia y de una importancia absolutas. ¿Por qué razón? Pues lo vamos a ver ahora. Porque identifica la idea de infinito, la identifica con Dios. Dios es igual a infinito. Si queréis podemos decir infinita perfección, que es un poco como tradicionalmente se entiende a Dios. Pero claro, aquí hay problemas. ¿Cuál es el primer problema? Bueno, el primer problema es por qué identificar a la idea de infinito con Dios. Eso es discutible. ¿Y cuál es el segundo problema? Pues hombre, el segundo problema es afirmar que la idea de infinito sea innata. Porque se puede argumentar lo contrario. ¿Y qué sería aquí lo contrario? Pues que la idea de infinito fuera facticia. ¿Cómo? Pues suponiendo que la que es innata sea la idea de finitud. Es la idea un poco que nosotros sí que tenemos en nuestro entendimiento, y a partir de ahí, negando la idea de finitud, le ponemos el in delante y nos aparece la idea de infinitud. Entonces esta idea sería facticia, la de infinito. Si la innata es la de finitud y yo la niego, me sale la de infinito, entonces la de infinito sería facticia. Descartes intenta argumentar que no es así. Lo que pasa es que esto se puede discutir. Para Descartes, la idea que es innata es la idea de infinito. Y suponiendo que la idea de infinito sea innata, resulta que vamos a empezar a tener
la primera herramienta o el primer arma, si queréis, importante para salir de esta especie de habitación o de burbuja en la que estamos metidos. ¿Por qué? Porque si la idea de infinito es innata, es una idea que nos sirve, podemos trabajar con ella, y es lo que va a hacer Descartes. ¿Y cómo trabaja con esta idea? Pues ni más ni menos que de la siguiente manera. Lo que Descartes hace es demostrar la existencia de Dios a partir de la idea de Dios. Esto es importante, porque si no decimos esto así, lo vamos a decir mal. Descartes demuestra la existencia de Dios, pero a partir de la idea de Dios. Y más en concreto, la idea con la cual él identifica a Dios, que es la idea de infinito. Bien, es decir, partimos de la idea, porque lo que tenemos es la idea. Tenemos la idea de Dios, infinito, que es innata, su origen por tanto no está en discusión, y en ese sentido y en esa medida yo puedo coger esa idea y utilizarla, la utilizamos, y demuestro con ella la existencia de Dios. ¿Cómo hace esto Descartes? Da varios argumentos, aquí por resumir el asunto vamos a destacar dos. ¿Cuál es uno de los argumentos que Descartes ofrece? Pues el argumento ontológico, que ya fue formulado en la Edad Media por San Anselmo, un filósofo, bueno, pues que pasó a la historia sobre todo y fundamentalmente por este argumento, y Descartes lo rehace un poco, pero básicamente la idea es la misma. ¿Qué es lo que dice el argumento ontológico? Pues más o menos dice lo siguiente. Vamos a ver, yo tengo en mi mente la idea de infinito, o si queréis la idea de un ser infinitamente perfecto, que es Dios. Bien, si este ser es infinitamente perfecto, tiene que existir. ¿Por qué? Pues porque si no existiera, ya habría uno más perfecto que él. Uno que además de todas las cualidades que tiene el primero, añadiría la existencia, con lo cual sería más perfecto. Pero esto no puede ser, porque hemos dicho que este ser es infinitamente perfecto. Luego, si es infinitamente perfecto y no puede haber ninguno más perfecto que él, por tanto tiene que existir. ¿Vale? Luego lo vamos a repetir otra vez. Y el segundo argumento que vamos a destacar es un argumento que se puede enunciar como argumento basado en la causalidad aplicado a la idea de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir lo siguiente. Recordad que habíamos distinguido en las ideas dos aspectos. En cuanto que actos mentales, que todas las ideas eran modos del pensamiento y por tanto todas eran ideas y no se diferenciaban, y en cuanto a su realidad objetiva. ¿Qué era la realidad objetiva? Lo que las ideas representaban. Bien, es este segundo aspecto el que vamos a utilizar para este argumento. ¿Y qué dice este segundo argumento? Que la realidad objetiva de las ideas, o sea, lo que las ideas representan, requiere una causa proporcional. Quiero decir que si la idea de infinito representa la infinitud, la causa de esa idea debe ser proporcional. O sea, la causa de esa idea debe ser infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo haber puesto en mí esa idea. Yo no puedo ser la causa de esa idea porque la realidad objetiva de esa idea es la infinitud y yo soy un ser finito. Luego, tiene que haber sido un ser infinito, una causa proporcional o acorde con lo que se representa, el que ha puesto en mí esa idea. Que yo lo que tengo es el pensamiento por una parte y las ideas por otra. Nos vamos a aferrar a esos dos factores para intentar salir del atolladero en el que estamos metidos. Conviene que aclaremos un poco aquí el concepto de idea. Cuando hablamos de aquí de idea, no estamos hablando para nada de las ideas platónicas, que era la verdadera realidad. Las ideas de Platón son la realidad, el ser, y todo lo que hay abajo en este mundo sensible es una copia de esa realidad. Aquí no estamos hablando en ese sentido, ¿eh? ¿Cómo salimos adelante? Bueno, pues Descartes se pone a investigar y dice, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, tranquilos porque esto ya, en fin, estamos, no voy a decir que llegando al final, pero bueno, va quedando menos para hacer este resumen así un poco rápido del pensamiento de Descartes, que bueno, es como lo tenemos que hacer en el podcast, pero en fin, si hemos llegado hasta aquí yo creo que vamos a poder continuar, ¿no? Vamos a ver, os decía, ¿qué es lo que tiene Descartes? Una idea para Descartes es ni más ni menos que una representación de la realidad. En términos, si queréis, un poco más actuales o más nuestros, como una fotografía. Quiero decir que cuando yo veo una mesa, lo que tengo en mi mente es una idea de la mesa, pero la idea de la mesa no es la mesa. La mesa es una cosa y la idea es otra, ¿vale? Y ahí está el problema, que yo puedo pensar
en la idea de mesa, pero luego garantizar que la idea es igual que la mesa que hay fuera de mi mente es un problema, e incluso puede que esa idea Descartes se da cuenta de que tiene dos factores, o si queréis, dos cosas, como queréis llamarlo. ¿Qué es lo que tiene? El pensamiento y las ideas. Porque vamos a ver, para pensar, evidentemente, tengo que pensar en algo. Y es claro que el pensamiento lo que piensa son ideas, no cosas. Así que hay una actividad, el yo es capaz de desarrollar una actividad que es el pensamiento, y además ese pensamiento necesita ideas. Así